Bien, continuamos con Manolo Pichardo. Manolo, sin embargo, recuerdo en la pre-campaña del PLD, antes de las elecciones pasadas creo, que Leonel Fernández hizo un meeting en el Palacio de los Deportes masivo. En el Centro Olímpico. Vamos a decir millonario en gente, sí, en el Centro Olímpico. Grande. Y reportó incluso una encuesta, un padrón, un trabajo que hizo en ese momento el equipo de Leonel de 1 millón y pico de votos que no se refleja ahora en la Fuerza del Pueblo de manera automática. ¿Por qué eso? Bueno, el partido, estábamos en el PLD, un partido con 40 años de creado. El PLD se formó en 1973. La Fuerza del Pueblo se formó hace 2 años. Entonces, cuando me hablas de una organización que se formó hace 40 años y tenía como líder en ese momento de que hablas, a Leonel Fernández era el líder de la organización política, independientemente de que Danilo Medina era el presidente de la República, todo el mundo veía como líder de la organización a Leonel Fernández. Luego vino la división, Danilo Medina estaba en el gobierno, mucha de la gente, cuando nosotros salimos a formar nuestra organización, se quedó por razones que todos conocemos. Muchas personas no querían perder sus empleos, y sus empleos no solo el salario, sino el seguro médico y algunas facilidades que pudieran tener. Salidos del poder, ya empieza una avalancha de personas que día a día vienen a juramentarse en la Fuerza del Pueblo. Y en poco tiempo, o sea, te diré, el PRM cuando depositó su primer padrón, yo creo que eran 300,000 y pico, ¿verdad? Creo. Y cuando hizo su primera convención fueron 500,000 y tantos, el PRM. Y nosotros estamos hablando de que en 2 años ya vamos a llegar al 1,000,000 probablemente en julio, más o menos. Porque la proyección que tenemos y el ritmo de crecimiento que vamos teniendo parece que nos va a llevar a 1,000,000 aproximadamente en junio. Quizás lo logremos antes. Pero evidentemente que es una situación distinta, ¿verdad? Un partido nuevo, la marca poco conocida, porque hay que admitirlo. La gente en muchísimos lugares todavía para diciembre no asociaba a la Fuerza del Pueblo con Leonel. Mucha gente todavía creía que Leonel era líder y miembro del Partido de la Liberación Dominicana en lugares remotos, en diciembre todavía. Bueno, y hemos tenido que definir una campaña para dar a conocer el partido, para que la gente sepa que en este nuevo partido estamos una cantidad importante de dirigentes que fuimos de esa organización política y que la encabeza Leonel Fernández. En eso estamos, por eso ese crecimiento, diríamos, sostenido, que yo creo que a fin de año tendremos un número impresionante de militantes, de miembros de nuestra organización. Para el proceso electoral pasado, la parte presidencial y hasta congresional, hubo una alianza tácita entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, y junto con los reformistas de Quique Antún. Y veo que eso se ha ido rompiendo, que la Fuerza del Pueblo ha ido distanciándose un tanto del gobierno y ha ido asumiendo una actitud crítica, muy crítica. Ahora, supongo que de cara a las próximas elecciones, sin embargo, falta un buen tiempo, pero bueno, el PLD se perfila como un candidato que como un partido que va a llevar una candidatura presidencial fuerte, aparentemente, unida, por lo que le pasó anteriormente, que se dividió. Vamos a ver. Entonces yo te pregunto si ¿qué haría la Fuerza del Pueblo en caso de que haya una segunda vuelta y la fuerza no sea o no sea el primer lugar? Mira, lo primero que quiero aclararte que la alianza fue una alianza concreta para el tema congresual y específicamente para el tema de los senadores, porque para los diputados cada cual fue por su cuenta y para los alcaldes y regidores el PRM llevó sus candidatos, nosotros llevamos nuestros candidatos con partidos pequeños, ¿no? que fuimos en una alianza, porque incluso recuérdate, Marino, que nosotros tuvimos dificultades para inscribir personas en nuestro propio partido, porque era un partido que nacía y no habíamos tenido tiempo para organizarlo y no teníamos espacio para inscribir dentro de nuestro partido nuestros candidatos. De hecho, Leonel Fernández fue candidato del Partido Reformista,
¿no? Para asegurar la candidatura. Y los candidatos a senadores fueron por el BIS, algunos fueron por el Partido Reformista, en fin, eso también impidió que se reflejara la votación real de la Fuerza del Pueblo en ese momento. Pero eso fue coyuntural, fue para los senadores, nada más. Y terminado el proceso electoral, bueno, cada cual volvió a lo suyo. El PRM a su gobierno, nosotros a la oposición. Tú me planteas un posible escenario, para las elecciones del 24. Nosotros no nos podemos adelantar a lo que pudiera ocurrir en el 24. Yo asumo sí que pudiera haber un gran frente para enfrentar al gobierno electoralmente. Y ahí pueden haber partidos con los que ya hemos estado aliados en algún momento. Con respecto al PLD, habría que ver qué pasa. Nosotros nos hemos posicionado ya con nuestro líder como líder de la oposición, la Fuerza del Pueblo como partido líder de la oposición. Habría que ver si, como ya está ocurriendo, porque la mayoría, yo diría, no soy atrevido, que más del 80% de los militantes del PLD, su candidato es Leonel Fernández. De los militantes del PLD. No te estoy hablando de la cúpula ni de los militantes del PLD. Su candidato es Leonel Fernández. Entonces, habría que ver qué ocurre. Mientras eso llega, los miembros del PLD, sobre todo dirigentes de base, dirigentes medios, y ya ves que también altos dirigentes de esa organización están llegando a nuestro partido, y veremos ya en el 24 cómo nosotros armaremos este frente para llevar a Leonel Fernández a la presidencia de la República. Bueno, yo creo que muchas cosas tienen que ver de cómo se maneje la situación interna del PLD, incluso quién pudiera ser, llevar la candidatura presidencial. A eso puede originar una ruptura interna, pero siempre se especula en los corrillos políticos. Pero ya hay una nueva ruptura interna ahí, que todo el mundo conoce. Todavía no la hay. No, pero hay ya hay ya enfrentamientos internos ahí, por temas de candidatura y posibles cosas que pudieran ocurrir, y que se repita lo que se repitió el 6 de octubre del 19. O sea, todas esas cosas se están viendo ahí. Bueno, hay muchas cosas, sí. Pero bueno, yo dentro de todas estas teorías conspirativas, vamos a ponerle, que se arman, hay una que dice que ¿podría Leonel Fernández apoyar una candidatura del PLD? Tú sabes que en la política, como muchas cosas, dicen la gente, lo importante es llegar. Yo no creo en eso personalmente. Lo importante no es llegar, sino saber llegar. O sea, yo soy de los que dicen que Leonel Fernández no debería, o no debe, eso es un problema mío personal. Yo no he hablado nunca con Leonel Fernández de ese tema, ni casi nunca de nada. Pero bueno, porque lo he saludado, eso sí. De llegar de enfrentar al PRM, en este caso a Luis Abinader, en una alianza con el PLD, pero él apoyando una candidatura del PLD, cosa que yo realmente encontraría muy extraña y le restaría mucho. Él sí podría, le digo a los que me plantean eso, él sí podría recibir un apoyo del PLD. Pero bueno, eso es refiriéndome al PLD y la Fuerza, que son todavía casi familia, ¿verdad? ¿Tú qué te parece? No, yo veo muy difícil eso, porque lo que uno ve en un partido como el PLD, que está cada día más disminuido, es que ese partido se van todos los días gente, Marino. Todos los días. No le queda todavía. No, Marino, es que se van de cientos. Ahora mismo. Yo he leído un par de cartas de renuncia, ahora mismo. Y mañana hay otras, y pasado mañana. Todos los días se renuncian. Entonces, un partido deteriorado en su imagen, porque tiene un deterioro. Pero aparentemente terrible. Eso no afecta para nada, no asume nadie esa responsabilidad. Sí, lo ha afectado. En el PLD la cúpula no admite eso, no lo admite, vamos a decirlo, no lo refleja en su comportamiento. Pero una cosa es lo que ellos piensen y otra cosa es lo que esté pasando en la realidad. Esa marca está muy deteriorada y la gente lo dice en la calle y se refleja en las encuestas. Y todos los días la gente desmoralizada porque ya no siente orgullo de ser de ese partido, se están yendo. O sea, se están yendo hasta de la cúpula de ese partido y van a seguir llegando de la cúpula de ese partido. Entonces, ante un panorama como ese y viendo las encuestas, el único partido en crecimiento es el de la Fuerza del Pueblo, el único. Porque si hablamos del PRM está disminuyendo también en simpatía.
Entonces tú tienes un PRM disminuyendo, tú tienes un PLD disminuyendo más que el PRM, mucho más. De manera estrepitosa se está cayendo esa organización política. Evidentemente que no es posible que con este panorama y como se vislumbra, ¿no?, que ocurrirá, que seguirá ocurriendo, nosotros apoyemos a una organización prácticamente que se convierte en entelequia. Bueno, mira, dentro de tus opiniones, tu concepto sobre lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader, entre otras cosas me gustaría escuchar tu opinión. Una bandera que enarbola el gobierno es las ejecuciones del Ministerio Público, ¿no? Es una bandera de logros que enarbola el gobierno, entre otros logros. Porque la gente confunde el Ministerio Público con la justicia. Sí. La justicia son los jueces. Así es. Cuando usted llega al juez, él decide, en base a la prueba, si usted es inocente o no. Así es. Y el Ministerio Público acusa con un expediente... Persigue la corrupción. Bueno, y acusa con un expediente de contenido. La corrupción, el crimen. Exactamente. Entonces veo que el Ministerio Público de Miriam Germán no solamente podría hacer expediente contra elementos de la política partidaria, sino también contra la corrupción. Hasta privada. Ahí voy, la corrupción, el crimen, el delito. Ese es su deber, que el delito, el que viola la ley. Como que no pasaba. Para mí, yo digo, toda esta gente pueden ser inocentes. Todos dicen que son inocentes y lo establece a priori la ley. Ahora, tampoco el Ministerio Público va a llevarte preso a ti sin ninguna acusación de contenido. Entonces, me gustaría ver tu opinión sobre lo que está pasando a nivel de la persecución del delito administrativo del Estado y del delito privado, también de la delincuencia, como es lo que está pasando ahora. Mira, a mí me gustaría esperar cómo evoluciona este proceso judicial, estos procesos judiciales. Yo creo que Miriam es una persona íntegra, realmente, la conozco, sé que es una persona íntegra. No conozco a Jenny Berenice ni a Camacho, pero uno ve también cosas como que no encajan. Ministerio Independiente, pero persiguen a los del PLD, ¿verdad?, con expedientes que parecen sólidos, porque parecen sólidos, muy robustos. Veo que también persiguen algunos dirigentes del PRM que no son de la oligarquía, ¿verdad? Que son de los sectores que se han servido de base al PRD y al PRM. Eso yo veo que lo han hasta metido preso y los acosan judicialmente, pero también se mencionan otros y nadie los toca, ni nadie. He visto a Milagros Ortiz, que yo veo que está terminando sus años de manera penosa, haciendo malabares para justificar cosas que son injustificables. Pero hay que esperar a ver qué pasa. Insisto, la Miriam es una persona bastante seria. No conozco los otros dos que trabajan con ella, pero nosotros esperamos que ojalá sea así, que sea una justicia independiente y que no solo se persiga políticos, porque aquí se habla de la corrupción de los dirigentes políticos, pero los dirigentes políticos son corruptos porque hay corruptores. Hay corruptores. ¿Y quiénes corrompen? Los empresarios. Entonces, también hay que perseguir esa corrupción que hace daño. Hay políticos que hacen corrupción sin vincularse al sector privado, sino que esencialmente no quieren ser pobres. Pero también del sector privado hay corruptos. Generalmente no son perseguidos. Hay. Y todo el mundo lo sabe. No son perseguidos. Pero que y hay mucha impunidad, histórica impunidad. Se lo permiten los gobiernos. Obviamente. Cuando un empresario no paga impuestos. Pero es en complicidad con ellos. Porque se lo permiten. Claro, aquí ha habido muchísimo escándalo de evasión. Y tú nunca has visto un empresario de esos presos. No lo he visto. Pero si tuvo un joven que se robó algo, una lata de leche, porque sus niños están muriendo de hambre, se va preso. Y el proceso judicial se le dilata. Y mientras tanto se está pudriendo en la cárcel por una necesidad de sobrevivir. Y otros roban para tener un yate o un avión privado. Pero esa es la justicia, ¿verdad? Y entonces uno espera que eso cambie. Y ojalá sea cierto que cambie. Sí. Fíjate, Manolo, la democracia dominicana para mí, muy cara. O sea, cuesta mucho dinero por todo eso que tú mencionas y hablamos de la corrupción y las malas inversiones, en fin, muchísimas cosas.
Sí, es cara y tenemos la democracia, que no es un sistema malo comparado con cualquier dictadura de izquierda o de derecha. Sin embargo, como yo decía hace un rato, estamos a 21 años del siglo, a 22 años del siglo XXI, con problemas básicos que no hemos resuelto, a pesar de que van gobierno y vienen gobierno, incluso gente con buena intención que gobierna. Sí. Y prometen que voy a resolver esto. Al final pasan los años, no resuelven nada, quieren volver, no han resuelto nada, viene otro y no resuelve nada. Yo creo que aquí hay cosas básicas que deberíamos tener resueltas, si no están resueltas. Tú que eres un político joven, pero con mucha experiencia, ¿qué te parece todo esto que pasa en el país con la administración pública y el déficit de servicios? Mira, lo que pasa también es que los gobiernos a veces no se enfocan en las prioridades. No se enfocan en las prioridades y asumen planes de gobierno que luego nos respetan también, hacen promesas, nos respetan. Somos un Estado también pobre, nosotros tenemos una presión tributaria de las más bajas de América Latina. Yo creo que la más baja de América Latina, después de nosotros, es la presión tributaria guatemalteca, que es de un 11, ¿verdad? Y la de nosotros yo creo que es de un 14 a un 15, ¿verdad? O sea, somos estados bastante pobres. Y entonces el Estado no tiene los recursos para suplir las necesidades básicas de la población. En la medida en que se vayan generando riquezas y en la medida en que nosotros tengamos también un modelo tributario progresivo en donde hay una distribución del ingreso justo, entonces nosotros estaremos padeciendo de estas necesidades y estas diferencias que hay en la sociedad. Pero creo que hay un tema de prioridad en el gasto, de prioridad en las ejecutorias del gobierno. Hay gobiernos que han sido eficaces, hay que han sido unos más eficaces que otros. Por ejemplo, los gobiernos del compañero Leonel Fernández fueron más eficaces que este gobierno de Luis Abinader, que uno no sabe, y incluso los del PRD, los anteriores, porque este gobierno no sabe ni siquiera hacia dónde va. Uno lo que más o menos es el desmonte de todo el aparato público. Ahora veo que están privatizando todos los corredores de la onza, ¿verdad? Y el boleto que costaba 15 pesos ahora ha pasado a costar 35, ¿no? ¿Verdad? Se rumora que van también a pasar al sector privado del metro. Quieren privatizar también Punta Catalina. Quieren privatizarlo todo y dejar en el total desamparo a los pobres de la República Dominicana. Entonces eso es un problema bastante grave, porque no es un desenfoque nada más, sino que es un enfoque de gobernar para los que más pueden en la República Dominicana. Y eso es bastante peligroso. Y se siguen golpeando a la población, como lo están haciendo. Yo hablaba con una señora que trabaja en mi casa y me dice, insoportable, yo pagaba 15 pesos, ahora tengo que pagar 35, pero si pagas con 50 no hay menudo. Estás pagando 50 porque no te lo devuelven. Entonces es eso, es el tema de las tarjetas. Ahora quieren culpar a los pobres colmaderos del fraude. Pero esa tarjeta tiene 17 años y no había habido un escándalo con los colmaderos. Entonces no son los colmaderos los corruptos, porque en 17 años ningún colmadero se había robado el dinero de las tarjetas. ¿Por qué ocurrió ahora? Bueno, y ahora hay una campaña desde el gobierno contra los colmaderos, contra los pobres colmaderos de los barrios. Entonces parece que este es un gobierno que ha decidido gobernar para los ricos y lanzar una embestida contra la mayoría del pueblo dominicano, que son los pobres. Ese es el perfil que yo veo que lleva el gobierno de Luis Abinader. Muy bien, vamos a una pausa, en breve continuamos con Manolo Pichardo. Adelante.